Iniciamos una nueva franja informativa del Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Naim Qassem habló por primera vez desde el inicio de la tregua con Israel. El líder de Hezbollah calificó el acuerdo de alto el fuego como una gran victoria, pero advirtió que el grupo está preparado para la guerra. Todo lo anterior mientras Israel anunciaba un nuevo ataque contra Hezbollah en el sur del Líbano. Tenemos reporte. En Siria, grupos insurgentes llegan hasta las puertas de Alepo, la segunda ciudad del país, por primera vez en 8 años. Las fuerzas del presidente Bashar al-Assad dijeron que están repeliendo la ofensiva y que han provocado grandes pérdidas a los grupos militantes. En París ultiman los detalles para la reapertura de la Catedral de Notre Dame 5 años después del incendio que devastó la iglesia. El presidente Emmanuel Macron visitó sus instalaciones para comprobar las labores de restauración, las que catalogó como el proyecto del siglo. Y es el Black Friday o Viernes Negro, quizás el más importante para el comercio mundial, y los trabajadores de Amazon en India decidieron conmemorarlo con protestas para exigir mejores salarios y condiciones laborales. Lo veremos en minutos con Daniela Blandón. Empezamos. Vamos a iniciar en Medio Oriente. Este viernes el líder de Hezbollah habló por primera vez desde el inicio de la tregua con Israel. En un mensaje televisado, Naim Qassem calificó la entrada en vigor del cese del fuego como una gran victoria. Aseguró que mantendrá una coordinación en el ejército libanés para mantener la tregua. Sin embargo, advirtió que el grupo estaba preparado para volver a la guerra si Israel incumplía con el acuerdo. Para ampliar la información, conectamos con nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. Desde que entró en vigor el alto el fuego este miércoles, Hezbollah había mantenido silencio. Hoy, sin embargo, su secretario general, Naim Qassem, rompió ese silencio con un discurso televisado donde destacó: no queríamos la guerra, pero la libramos para defendernos. Además, hizo referencia al gran peligro que representa Israel para Hezbollah, especialmente después del ataque contra Buscapersonas y el asesinato del exsecretario general Hassan Nasrallah en el mes de septiembre. Para Hezbollah, esta victoria supera a la de julio de 2006 debido a la duración del conflicto, la intensidad de los combates y los sacrificios realizados. Afirma que logró impedir que Israel desmantelara a Hezbollah y debilitara la resistencia, lo que considera un logro significativo. El acuerdo de alto el fuego, dejó claro, no es un tratado ni un nuevo acuerdo internacional, sino un plan de acción relacionado con la resolución 1701. En este sentido, destacó la coordinación entre la resistencia y el ejército libanés, que será clave para la implementación del acuerdo. Según Hezbollah, ve al ejército como una fuerza nacional que se desplegará en el país para mantener la seguridad, especialmente en las fronteras. El secretario general de Hezbollah también señaló que el enemigo israelí llegó a un callejón sin salida, fracasando ante el pueblo libanés. Por último, reafirmó que el alto el fuego se basa en la soberanía nacional libanesa. En cuanto al futuro, la prioridad será la finalización de las instituciones constitucionales, comenzando con la elección del presidente, y Hezbollah espera que se realice según lo previsto el 9 de enero. Precisamente en Líbano, el presidente del Parlamento fijó para el 9 de enero la sesión destinada a elegir al nuevo jefe de Estado del país, un puesto vacante desde octubre de 2022 y al que podría aspirar el general Joseph Aoun. Maxime Plouvinet nos da más detalles en el siguiente informe. Es responsable de mantener la paz frágil en el sur del Líbano. El general Joseph Aoun es el jefe del ejército libanés y tiene la difícil misión de implementar el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah, con el despliegue de miles de tropas en el sur del país. Pero, ¿quién es el general Aoun? De 60 años, inició su mandato en 2017. Se convirtió en un héroe tras liderar el ejército en la operación Shrut Down, una ofensiva para reparar el Estado Islámico del norte del Líbano. Aoun tenía previsto retirarse el pasado enero, pero su mandato se ha prorrogado 2 veces. Tiene la reputación de un hombre moderado que intenta limitar el uso de la fuerza. Miren las manifestaciones en todo el mundo. En Hong Kong dispararon munición real, en Ucrania, en Irak, en Bolivia, en Irán, e incluso ayer en París hubo violencia. Por no usar la violencia aquí se ganaron el respeto del mundo entero.
El ejército libanés, de aproximadamente 80.000 hombres, es una rara fuente de unidad en un país desgarrado por divisiones sectarias, pese a ser armado y entrenado ampliamente por Estados Unidos y otros países como Qatar. El ejército libanés no tenía el monopolio de la fuerza en el sur, por la presencia de Hezbollah y de las armas del llamado Eje de la Resistencia, apoyado por Irán. Para Aoun, mantener la paz en el sur es ahora una prueba de fuego que podría posiblemente llevarlo de nuevo en ser propuesto como candidato presidencial el próximo 9 de enero. En la vecina Siria, los grupos insurgentes continúan su asedio a territorios controlados por el gobierno y ya se encuentran en el extremo occidental de Alepo, la segunda ciudad más grande del país. Esta es la primera vez desde 2016 que la urbe es atacada por los contrarios al Assad después de una intensa campaña militar para expulsarlos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que los rebeldes hicieron estallar 2 coches bomba y que los civiles estarían huyendo de las zonas de los enfrentamientos que ya dejan al menos 250 muertos, mientras el ejército regular sirio sostiene que continúa repeliendo la ofensiva. Nos vimos obligados a huir de nuestra ciudad debido a los repetidos bombardeos con aviones, misiles de vacío, barriles y todo tipo de armas que Bashar al-Assad y su ejército utilizaron para bombardear mi pueblo, lo que provocó una destrucción que nos obligó a huir a los campamentos. Sufrimos mucho en los campamentos, quejándonos mucho a Dios, pero cuando regresé ayer y hoy al pueblo y lo encontré liberado, fue una alegría indescriptible para mí y para toda la gente del pueblo. Hablamos de las relaciones entre Francia y África. Mientras Chad rompió los acuerdos de cooperación militar con París, el presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye concedió una entrevista a medios franceses en la que dijo que Francia debía retirar su presencia militar en el país. Faye también reveló que el presidente Emmanuel Macron le había escrito para reconocer por primera vez que Francia había cometido una masacre hace 80 años contra soldados de infantería senegaleses. Se los contamos en el siguiente informe. Cuando fue elegido presidente en marzo, Bassirou Diomaye Faye prometió restaurar la soberanía de Senegal. Como parte de este plan, Faye declaró el jueves que Francia tendrá que cerrar sus bases militares en Senegal. Como franceses, ¿se imaginan vernos en su país con tanques o vehículos militares con soldados senegaleses con uniformes senegaleses? Así ha sido la historia. Francia ha esclavizado, colonizado y permanecido. El anuncio se produce pocos días después de que el enviado especial para África, Jean-Marie Bockel, presentara un informe sobre la reconfiguración de la presencia militar francesa en el continente. Francia tenía previsto reducir su presencia militar en África, pero no eliminarla, manteniendo soldados en Senegal, Costa de Marfil, Gabón y Chad. No obstante, Faye afirmó que no pretende romper todos los lazos con Francia y dio la bienvenida a la propuesta de Macron sobre el reconocimiento de la matanza de fusileros senegaleses por soldados franceses, ocurrida hace 8 décadas. Hoy he recibido una carta del presidente Macron en la que reconoce que efectivamente fue una masacre. Este paso de reconocer la masacre debería abrir la puerta a una perfecta colaboración para revelar toda la verdad. Hay una colaboración perfecta por la manifestación de toda la verdad. En 1944, los fusileros senegaleses que habían luchado para liberar a Francia en la Segunda Guerra Mundial se amotinaron por las malas condiciones y falta de pago. Los soldados franceses abrieron fuego matando a decenas de ellos. El domingo está prevista una ceremonia conmemorativa en Senegal. Macron se ha disculpado por no poder asistir debido a un conflicto de agenda. En otras noticias sobre Francia, a una semana de la reapertura de la Catedral de Notre Dame, el presidente Emmanuel Macron visitó las instalaciones del edificio para supervisar las labores de restauración. El mandatario elogió a los más de 1.000 artesanos que participaron de las obras a las que llamó el proyecto del siglo. Natalia Ruiz Giraldo, periodista de France 24 en París, tiene el reporte. Gracias a su arduo trabajo, ustedes nos devolvieron la esperanza. Esas son algunas de las palabras que pronunció Emmanuel Macron a las 2.000 personas que trabajaron en la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Esta era la séptima y última visita del presidente de la República desde que comenzaron estas arduas obras en 2019. Por supuesto, fue también la oportunidad para descubrir el resultado de ese trabajo intenso de todos estos maestros artesanos, y es en realidad una catedral que ahora nadie la ha visto como antes.
impresionantes en realidad, con una luminosidad, un resplandor recobrado de sus muros rubios, muy claros, los vitrales limpios después de haberles removido 150 años de polvo y de polución. Y por supuesto, qué decir de ese techo reconstruido originalmente, también a través de esos más de 1.200 robles que se utilizaron para poder reconstruir lo que se conoce como el bosque, y también la aguja de Viollet-le-Duc, todo esto reconstruido igual que su modelo original. Así que un trabajo bastante arduo. Se necesitaron muchísimos dones de la gente, que fueron bastante generosos, 858 millones de euros, más de 150 países participaron allí, desde particulares hasta mecenazgos. Y bueno, por supuesto, ahora viene pues otra parte, y es que las obras no se han terminado, se espera que lleguen a su fin para 2030, por eso ustedes ven este andamio aquí a mis espaldas en la parte trasera de la catedral. Quedan algunos ajustes aún por realizar, pero sobre todo se espera la reapertura de esta catedral, que tendrá lugar los días 7 y 8 de diciembre. El día 7 será más un día de festividades, con conciertos, con muchísima música, pero sobre todo el día 8 será muy importante, porque es cuando se celebrará la primera homilía en 5 años aquí en la catedral, y un día también en donde se aprovechará para consagrar el nuevo altar. En un acto simbólico en Bruselas, el ex primer ministro de Portugal, Antonio Costa, recibió el traspaso de la presidencia del Consejo Europeo de manos del actual jefe de esta institución, Charles Michel. Costa, quien iniciará su mandato oficialmente el 1 de diciembre, se hizo famoso por construir puentes entre las diferentes facciones políticas de su país, y ahora tiene la misma tarea frente a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, fragmentada con una extrema derecha en ascenso. As President of the European Council, como presidente del Consejo Europeo, mi misión diaria será construir esta unidad y valorar nuestra diversidad natural. Tras 33 meses y 1.010 días de guerra de agresión de Rusia en Ucrania, todos anhelamos la paz, especialmente el atribulado y heroico pueblo ucraniano. Pero la paz no puede significar la paz de un cementerio. La paz no puede significar capitulación. La paz no debe recompensar al agresor. La paz en Ucrania debe ser justa, debe ser duradera, debe basarse en el derecho internacional. El máximo tribunal de Rumanía pospuso hasta el 2 de diciembre la decisión sobre si anula o no los resultados de la primera vuelta de las presidenciales del pasado domingo, en la que el candidato de extrema derecha, Călin Georgescu, llegó en primer lugar en medio de afirmaciones de injerencia rusa y un trato preferencial de parte de la plataforma china de videos TikTok, a la que señalan de darle mayor visibilidad. Pasamos a España. Un mes después de las inundaciones que mataron al menos 220 personas y asolaron a varias partes de la Comunidad Valenciana, la Agencia Estatal de Meteorología publicó su informe preliminar, que afirma que la Dana fue un episodio extraordinario que dejó acumulados de agua históricos en sitios como Paiporta, el pueblo considerado como la zona cero. Veamos el informe de Maxime Pluviné. Un mes después, los estragos de la Dana siguen presentes. Un mes tras las mortales inundaciones que asolaron la Comunidad Valenciana, el pueblo de Paiporta, de 27.000 habitantes, fue uno de los más afectados y se recupera lentamente de la catástrofe. Una asociación local distribuye comida, un peluquero trabaja gratis. La palabra clave es solidaridad. Me enfoqué a limpiar, y entonces pues la constancia, el trabajo, la ayuda de amigos y de voluntarios. Eso ha hecho que intentara por todos los medios abrir cuanto antes posible para intentar olvidar todo lo que nos ha pasado. Efectivos del ejército y voluntarios trabajan intensamente en la ciudad. Habitantes han criticado la falta de alertas por parte de las autoridades. Por su parte, el gobierno español prometió debate político una vez terminada la reconstrucción, mientras ha anunciado más inversiones para enfrentar este tipo de eventos relacionados con el cambio climático. Y tenemos hacia adelante también previsiones por parte de todos los organismos que indican que incluso pueden llegar a doblarse de aquí a 2050 el coste de este tipo de eventos. Esto lo que sugiere y lo que indica, por supuesto, es que tenemos que seguir avanzando en cuanto a ese esfuerzo de movilización, de financiación, de inversión para adaptarnos y para ser más resilientes frente a este tipo de eventos, de tal forma que se minimice el impacto cuando ocurran. Según los meteorólogos, el pasado 29 de octubre llovió en 8 horas lo equivalente de un año. Cerramos en Reino Unido. El proyecto de ley para permitir la muerte asistida en ciertos casos superó su primera votación en el Parlamento.
Con 330 votos a favor y 275 en contra, los legisladores dijeron sí a la iniciativa que da la oportunidad a adultos con enfermedades terminales de elegir terminar con sus vidas bajo supervisión médica, siempre que un profesional de la salud haya determinado que les queda 6 meses o menos tiempo de vida. Sin embargo, este es tan solo el primer paso en una serie de discusiones que también se tendrán que dar en la Cámara Alta del Parlamento. Momento de conocer las noticias de la economía mundial. Y para hablar de números se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Muy bien, Andrés. Feliz viernes. Feliz viernes, Daniela. Y precisamente vamos a hablar de un tema de viernes, el Black Friday, que empezó en India con protestas. Bueno, un viernes negro en el que hacemos un llamado para que la gente no se enloquezca comprando, ¿no? Principalmente, alrededor de 200 trabajadores de almacén y conductores de reparto se manifestaron en la capital Nueva Delhi para reclamar mejores salarios y condiciones laborales, mientras advertían que las protestas se replicaban en otros países del mundo, justo en esta época que marca uno de los periodos de compras más activos del año, si no es que es el periodo más activo. La empresa emitió un comunicado en el que acusa a los trabajadores de promover una falsa narrativa y recuerda que emplea a más de 1,5 millones de personas alrededor del mundo. Si miras las condiciones de trabajo allí, son malas. Uno tiene que lograr muchos objetivos. Nuestro salario básico es de 10.000 rupias indias, unos $119, y debería ser al menos un mínimo de $25.000. Y el ambiente allí es para trabajar bajo presión. Salimos a la calle porque esto debería llegar al Parlamento, a los medios de comunicación, al público en general. Cuando pides algo a través de aplicaciones y te lo envían con un solo clic, hay una realidad que está sucediendo en el fondo en cada paso del empaquetado y la entrega. Los trabajadores están siendo explotados, por eso estamos aquí en la calle. Daniela, en Italia también hay manifestaciones de trabajadores. Por supuesto, los principales sindicatos celebraron una huelga general en todo el país para rechazar una ley de presupuesto que se espera sea aprobada por el gobierno en las próximas semanas y por el legislativo. De paso, están exigiendo salarios que se ajusten al alza generalizada de los precios, principalmente para maestros, enfermeras y funcionarios públicos. El gobierno de Giorgia Meloni ha dicho repetidamente que el núcleo de sus medidas económicas está dirigido hacia recortes de impuestos en lugar de más subsidios para la gente. La mayoría de las mujeres y los hombres que trabajan tienen salarios que no llegan ni a los 1.500 euros. Estamos hablando de funcionarios públicos, profesores, catedráticos, trabajadores de fábricas. Con esta ley de presupuestos, la situación de los trabajadores está empeorando. Hay que pensar en el hecho de que la inflación ha sido cercana al 20%. Estas cifras muestran que necesitamos medidas para aumentar los salarios y permitir que quienes trabajan puedan pagar sus necesidades primarias. Y cambiamos de tema. Daniela, la directora de la Organización Mundial del Comercio, fue reelegida. Estamos hablando, Andrés, de la exministra de Finanzas nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, quien garantizó un segundo mandato en una reunión especial de este organismo de control comercial de 166 miembros este viernes. Eso significa que su mandato coincidirá con el segundo gobierno del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y probablemente tenga que lidiar con más y más intensas guerras comerciales que las que ya ha enfrentado desde 2021 cuando asumió el cargo. De entrada, ya sabemos que Donald Trump amenazó con fuertes aranceles a los productos que provengan de México, Canadá y China. A esto se le suma también esta guerra comercial que hay por los vehículos eléctricos chinos alrededor del mundo, con Europa poniendo aranceles y Estados Unidos endureciéndolos. Bien, Daniela, este debate sobre prohibir las redes sociales a menores de edad ahora también se intensifica en Colombia y Venezuela. Claro, quieren seguir los pasos de Australia, que aprobó una ley que obliga a las redes sociales a impedir que los menores de 16 años las utilicen. En el caso colombiano, cursa en el Congreso un proyecto de ley que obligaría a las plataformas a eliminar las cuentas activas de los usuarios menores de 14 años, y en Venezuela el presidente dijo que pedirá a la Asamblea Nacional hacer lo propio. En tanto, en Australia siguen las reacciones que nos cuenta a continuación nuestro corresponsal Camilo Montoya.
Luego de la aprobación de la ley que convierte a Australia en el primer país que prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales como TikTok, X, Instagram, Facebook, Snapchat y Reddit, las reacciones no se han hecho esperar. Tanto el primer ministro Anthony Albanese como el líder de la oposición Peter Dutton han celebrado la decisión bipartidista y confían en que protegerá a niños y adolescentes del acoso y problemas de salud mental. Nicole Palfrey, de la organización de salud mental Headspace, ha destacado la necesidad de equilibrar los daños y beneficios de las redes sociales, especialmente para jóvenes en áreas remotas que buscan información. Lucy Thomas, de la organización contra el acoso escolar Project Rocket, advierte que limitar los derechos de los jóvenes podría empujarlos a espacios más aislados y desprotegidos en Internet. La medida incluye multas de hasta 50 millones de dólares australianos, unos 32 millones y medio de dólares estadounidenses para plataformas que no cumplan las normas que estarán vigentes desde finales de 2025. Meta, dueña de Instagram y Facebook, ha expresado que cumplirá la ley, pero dice que ha sido aprobada sin consulta adecuada o evidencia. Google señala que aún se están probando tecnologías de verificación de edad y la red social X ha cuestionado su legalidad y compatibilidad con tratados internacionales, mientras su dueño Elon Musk la ha calificado como una forma de controlar el acceso a Internet de los australianos. Por su parte, TikTok ha dicho que trabajará para mantener a los adolescentes seguros y reducir las consecuencias no deseadas de esta ley, y Snapchat señala que aunque hay muchas preguntas sobre la implementación, se compromete a trabajar con el gobierno. Resta esperar si esta medida es exitosa y marca tendencia global. Daniela, y nos vamos con el cierre. Claro que sí, Andrés, ¿qué tal una taza de café a esta hora? 12 del día. Bogotá, deliciosa una taza de café. ¿Usted qué tal? Bueno, no tanto. ¿Qué tal una taza de café en Corea del Norte con vista hacia Corea del Sur? Perdón, en Corea del Sur con vista hacia Corea del Norte. Ya me estaba equivocando. Sería. Bueno, la última frontera de la Guerra Fría del mundo ahora tiene un café Starbucks. Acaba de abrir sus puertas en la ciudad de Gimpo. Esto es unos 50 kilómetros al noroeste de Seúl y cerca de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. Desde el sitio, los clientes pueden echar un vistazo a la frontera fuertemente militarizada hacia el norte. Esto es un atractivo turístico inesperado en medio de las tensiones en la península coreana en los últimos años. Bien, una vista bastante inusual, una propuesta bastante inusual también. Pero usted vio las imágenes, es muy bonito, ¿no? Claro que sí. Daniela, muchas gracias por las noticias de la economía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí, aquí estaré. Bien, los irlandeses acuden a las urnas para elegir un nuevo gobierno. El partido opositor nacionalista de izquierda, Sinn Féin, que espera finalmente llegar al poder, enfrenta competencia de una emergente derecha populista que se centra en el tema de la inmigración en el contexto de una importante crisis de vivienda en el país. Aquí va nuestra sección en foco. La presidenta de Sinn Féin durante la campaña en su circunscripción electoral, en un colegio donde se enseña en gaélico. En las últimas elecciones, el partido de izquierda nacionalista ganó el porcentaje más alto de votos, pero terminó liderando la oposición. Esta vez Sinn Féin está bajo presión. Hace 5 años la gente estaba emocionada con el cambio. Después la gente comenzó a cuestionarse acerca de si el cambio era posible. La buena noticia es que en los últimos días hemos vuelto a escuchar voces que, atención, dicen que sí podemos lograr este cambio. Estas elecciones se centrarán en la decisión entre elegir por 4 años más un gobierno liderado por Fianna Fáil o Fine Gael y la oportunidad de elegir un gobierno que por primera vez sea liderado por Sinn Féin. Durante el último año, los independientes de extrema derecha han estado ganando fuerza en el territorio de Sinn Féin, incluso aquí, en el centro de Dublín, donde Malachi Stinson, un abogado, concejal y partidario de la reunificación de Irlanda, es candidato. Vemos cómo un votante se le acerca para felicitarlo por su postura en contra de la inmigración. Cualquiera puede darse cuenta de que esto ya no es Irlanda, y este es el único hombre que está diciendo la verdad al respecto. Hay 100.000 refugiados ucranianos en Irlanda, como este artista callejero. Este año, 16.000 solicitantes de asilo llegaron al país, demasiados para Malachi Stinson y sus seguidores. Solo el 36% de quienes viven en el centro de Dublín son irlandeses blancos. En este momento Irlanda tiene dos problemas, la inmigración y la crisis de vivienda, y las dos están intrínsecamente relacionadas. Estos residentes de viviendas de interés social quieren que cierren su calle porque temen por su seguridad.
El año pasado, por estas mismas épocas, a 2 pasos de aquí, 3 niños fueron apuñalados por alguien que no debería estar en este país. En cualquier país, si 3 niños son apuñalados a la salida del colegio y a plena luz del día, habría desmanes. En noviembre pasado hubo un estallido de violencia en Dublín a causa de ese apuñalamiento. Jóvenes radicalizados por las redes sociales atacaron a la policía y personas que estaban participando en los disturbios pensaron erróneamente que el culpable era un ciudadano extranjero. El acusado era un ciudadano irlandés nacido en Argelia. La violencia conmocionó al país. Muy cerca, una comunidad somalí. Algunos, como este líder comerciante, llevan 2 décadas viviendo en Irlanda. Jamal Ali cree que a pesar de la violencia, las relaciones con las otras comunidades de vecinos son buenas. El verdadero problema es la falta de vivienda. En esta zona es muy difícil conseguir una casa. La mayoría de mis clientes van a un centro para personas en situación de calle. Más de 14.000 personas viven en refugios de emergencia. En Irlanda, donde la población crece rápidamente, conseguir vivienda puede ser difícil y caro. Margie Lyons ve un debate electoral en su casa. Contrariada por las políticas del gobierno, ahora apoya a Malachi Stinson, aunque antes votaba por Sinn Féin. No volveré a votar por ellos porque traicionaron a las personas promedio de la clase trabajadora, sobre todo en Dublín. Están aplicando exactamente las mismas políticas que el gobierno. Margie Lyons está buscando apoyos para Stinson. Nadie tiene problemas con la inmigración legal, sino con la ilegal, porque aquí también tenemos un problema de habitantes de calle. Pero el mensaje no siempre es bien recibido en los hogares de los votantes. A Derek Kenny, un farmacéutico, le irrita el auge del populismo en esta campaña. 2 personas me han entregado folletos alarmistas que culpan a los inmigrantes. Esto no es lo que quiero ver. Esto no es lo que Irlanda representa para mí. Evie, la hija adolescente de Derek Kenny, ha oído retórica antimigrante en el colegio. En gran parte esto tiene que ver con los chicos adolescentes que leen algo en internet que les parece muy interesante y comienzan a hablar de eso. Son muy antifeministas y antiinmigración y les parece cool hablar de eso en sus grupos de amigos. Recientemente, Derek, su esposa y sus 4 hijos lograron comprarse una pequeña casa. La crisis de vivienda se debe a los repetidos fracasos del gobierno. Culpar a los inmigrantes no es la solución. En los últimos tiempos se han construido unos 500 apartamentos en la zona, de los que solo 65 son de interés social. Aquí, un apartamento de 3 cuartos cuesta casi 3.000 euros al mes. Para la mayoría, eso es una barbaridad. Los expertos coinciden en que hay que hacer un esfuerzo urgente para construir viviendas asequibles. Hay un déficit de alrededor de 250.000 de viviendas. Entonces necesitamos entre 60.000 y 80.000 viviendas al año, durante 1 o 2 décadas. De camino a un debate por televisión, Simon Harris promete estar a la altura del desafío si sigue siendo primer ministro. Mi partido ha publicado un plan para construir 303.000 viviendas nuevas en los próximos 5 años. Lo último que Irlanda necesita en este momento es deshacer los planes, no continuar con el progreso y empezar de cero. Sea cual sea el partido que acabe en el poder tras la votación, habrá que seguir lidiando con los problemas de la vivienda y la inmigración. Bien, de esta manera hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Esto es El Mundo Ahora.